Buenas a todos. En el día de hoy vamos a estar presentando la tarea número 3 del Laboratorio de Fundamentos de Electrónica. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ir al simulador LiveWire, donde tenemos dos circuitos de resistencia. Tenemos uno en serie y tenemos uno en paralelo. Lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a medir el voltaje de la segunda resistencia según está en la tarea. Entonces conectamos esto acá. Ok, dando problemas. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a analizar el circuito que se encuentra en serie. Vamos a comenzar la simulación y como podemos ver en primera instancia, el circuito que está en serie, la resistencia número 2, el voltaje es de 1.71 voltios. No se aprecia bien porque está pequeño el multímetro, pero más es lo que se llega a leer, de 1.71 voltios. ¿Y esto por qué? Porque este circuito está en serie. Eso quiere decir que toda la corriente y el voltaje que pasa por este circuito tiene que pasar primero por esa resistencia, luego por esta, luego por esta y luego por esta. Vemos que el voltaje que llega a la resistencia número 2 es un voltaje de 1.71 voltios, tomando en cuenta que la batería es de 9 voltios y pasa primero por aquí. Luego, cuando pasa por la segunda resistencia, que es de 4K ohmios o 4000 ohmios, da como resultado entonces lo que estamos viendo aquí, que es el 1.71 voltios. Entonces, si vamos al segundo circuito, al circuito paralelo, podemos ver una diferencia entre los dos. Y esa diferencia es bastante notable, pues podemos ver que el multímetro, a pesar de estar midiendo la resistencia número 4, me está dando lo que es el voltaje total del circuito. Esto se da porque en un circuito en paralelo, el voltaje en cada uno de los componentes, en este caso la resistencia, es el mismo, ya que estos están conectados directamente a las dos terminales de la fuente del voltaje. Es decir, que cada rama del circuito paralelo es igual al voltaje total suministrado por la fuente de energía, en este caso una batería de 9 voltios, y esto se explica también en lo que es la ley de Ohm, puede explicar este fenómeno. Entonces esto ha sido básicamente la demostración. También lo demostramos en lo que es Tinkercad. Bien, ahora estamos en Tinkercad. Como podemos ver, aquí tenemos básicamente los mismos dos circuitos, uno en paralelo y el otro está en serie. Y como medimos ya en LiveWire, básicamente los resultados tienen que ser los mismos. Entonces vamos a ejecutar la simulación. Y como podemos ver, en el circuito que es en serie, que es este de acá, podemos ver que nos da el mismo voltaje que se nos asigna en LiveWire, que es 1.71 voltios, que es lo que da, porque recordemos que a diferencia de aquí, que es el paralelo, que podemos ver que la más resistencia me da 8.98, o sea, básicamente 9 voltios, los mismos 9 voltios, que explicaré ahora por qué, o bueno, ya lo expliqué en LiveWire, pero lo explicaré de nuevo. Es que aquí cada resistencia está conectada una de la otra. Eso quiere decir que cuando la corriente pase y el voltaje pase por este resistor, por esta resistencia, será la salida de esa resistencia. El voltaje que salga por aquí será el voltaje que reciba mi segunda resistencia, igual para mi tercera y para la cuarta. Pero aquí en el circuito paralelo, como ya expliqué antes, es diferente, porque recordemos que un circuito paralelo, no una resistencia o un componente no depende del otro, sino que es individual.
Y como ya había dicho anteriormente, del por qué me da los mismos 9 voltios que me suministra la batería, es porque en un circuito paralelo el voltaje en todos los componentes va a ser igual al de la fuente de voltaje. O sea, será igual al voltaje total que sale originalmente del circuito o que entra al circuito. Y eso se da ya porque esos están conectados directamente a las mismas dos terminales y no están en serie como acá. Pero eso ha sido todo básicamente. Espero que le haya gustado y que se haya entendido claro todo lo que acabo de decir.